Hola a todos. Cuando se habla del nuevo orden mundial, generalmente nos explican como algo que va a acontecer en el futuro, pero yo tengo la teoría de que el nuevo orden mundial ya llegó, sus bases están puestas, y lo único que hay que hacer para saber cómo vamos a terminar es proyectar a futuro lo que ya existe. El nuevo orden mundial no es una dictadura de los ricos solamente, sino que en realidad se basa en sacarnos nuestras libertades como individuos y transformar la cárcel en la que vivimos en una todavía mucho peor. La idea de este video es juntar distintas piezas que fui investigando y hacer una proyección a futuro y ver cómo van a encajar para terminar de quitarnos nuestras libertades, de cómo vamos a vivir en un mundo colectivizado, porque el nuevo orden mundial no va a ser neoliberal, el nuevo orden mundial va a ser de izquierda, va a ser una dictadura bastante totalitaria y también va a ser colectivista. Bueno, no quiero adelantar más nada, miren el video, espero que les guste y les resulte interesante. Así que bueno, sin dar más vueltas, arranquemos. Cuando se habla de nuevo orden mundial, la idea clásica que se promueve es la de un gobierno mundial único que maneje a todos los países, una única religión y la pérdida de libertades. Sin duda, el nuevo orden mundial va a ser una especie de nueva Edad Media, con muchas diferencias en cuanto a lo social y tecnológico, pero con resultados similares para la mayoría de la población. No hay lugar para la clase media en el nuevo orden mundial. El Club de Roma, una organización gubernamental internacional de políticos y científicos, publica en 1972 que de seguir así el mundo, para 2060 empezaría un colapso total de la civilización por escasez de recursos, contaminación, sobrepoblación, y ya no habría capacidad suficiente para producir alimentos o sostener el nivel de vida. La recesión mundial y la pérdida del nivel de vida, ¿no serán la receta que están aplicando con la excusa de preservar el mundo? En general, vemos una caída del nivel de vida en Occidente, cada vez más pobreza, violencia y desempleo. Obviamente los medios suelen culpar a los jóvenes de que no están suficientemente preparados o que no consiguen un puesto de trabajo porque parpadean de más en una entrevista laboral y eso le cae mal a la de recursos humanos. Lo cierto es que a la generación de nuestros padres o abuelos, con una escuela primaria completa les alcanzaba para tener un trabajo digno y un sueldo les alcanzaba para sostener toda una familia. Hoy en día hacen falta 2 sueldos y muchos jóvenes, a pesar de tener títulos universitarios, no pueden encajar en el mercado laboral o se conforman con cualquier trabajo mal pago para pasar el momento. Para imponer un nuevo modelo económico global es importante limitar los recursos de la gente y las posibilidades de desarrollo. Si tenemos un alto porcentaje de la sociedad viviendo en la pobreza, es fácil para el Estado otorgar ayudas y doblegar la voluntad ante el temor de perder el ingreso único seguro. No creo que la destrucción de la clase media llegue a ser total, porque va a hacer falta gente que administre y colabore para que el sistema siga funcionando, pero sí va a haber una reducción tremenda de esa clase social. Si proyectamos a futuro, parece que no hay lugar en el nuevo orden mundial para la clase media. Vemos a una mayoría pobre o de ingresos muy modestos y una minoría que va a concentrar cada vez más dinero y poder sobre la sociedad como vemos actualmente. De ser cierta mi hipótesis, el proceso va a ser escalonado y gradual. Es como la analogía del sapo en la olla de agua. Mientras el agua se calienta gradualmente, el sapo no escapa porque no nota que algo va mal hasta que llega a ser demasiado tarde. Sí es cierto que en países de Asia y África se redujo la pobreza extrema, pero el tener 2 platos de comida al día o un trabajo esclavo con jornadas de 13 horas no te hace próspero ni libre. Para que el proceso funcione es posible que se apliquen mejoras temporarias, pero con cada crisis económica un porcentaje cada vez mayor no va a poder recuperarse. Este proceso escalonado sirve para mantener la esperanza en el sistema y evitar la oposición. En Argentina funcionó bien este sistema, donde pasamos de 4% de pobreza y un nivel de vida superior al de varios países europeos en la década del 70 a más del 32% de pobres. Hoy en día, la mayoría sigue votando y cree que algún político los puede salvar de los desastres que deja el gobierno anterior. La reducción de la población. Los locos que manejan el poder en las sombras y notan en las sombras suponen que somos demasiados en el planeta. Muchos países tienen fuertes medidas para el control de la población, como China, donde rige la política del hijo único, o India, donde se esterilizan personas a la fuerza. En Occidente no se pueden aplicar tan fácil estas medidas por el sistema político democrático, pero se impulsa por distintas vías. Hemos visto aumentar los casos de esterilidad, la promoción descarada de los beneficios de no tener hijos, el hedonismo, y que la gente aplace cada vez más la edad de procrear por la inseguridad económica.
Esto ha llevado a muchos países a tener tasas de crecimiento poblacional negativas y un envejecimiento poblacional que solamente va a tender a agravarse si las cosas siguen así. Muchas de esas políticas antinatalidad son abiertamente promovidas por Naciones Unidas y por el mismo Estado. Divide y vencerás. Para controlar una sociedad donde hay mayorías fuertes, nada mejor que dividirla en facciones que se enfrenten entre sí para poder sacar ventajas o imponer una agenda. Que no nos extrañe que los que promueven el multiculturalismo, destrucción de valores, emigraciones, choques culturales, grupos feministas y demás, escondan como fin último la división social. Con grupos enfrentados entre sí no va a haber cohesión suficiente para cambiar el sistema y ver a los verdaderos culpables de que el sistema de cosas estén siendo manipulado en perjuicio de la gente. Un punto importante de esto lo juega la disidencia controlada. El crear una falsa oposición es buena para canalizar a los inconformistas hacia posturas o objetivos secundarios que no dañan el poder real. De esta forma se eliminan o se moderan las amenazas. El marxismo cultural forma uno de los pilares de todo esto. Por un lado, muchos de los que forman parte de esa tendencia ideológica creen que se oponen al sistema preestablecido, como al capitalismo, etc. Pero es de todos sabidos que el mismo sistema los promueve. Si el sistema no quisiera promover estos movimientos disolventes que supuestamente son una amenaza para el mismo, no les daría aire en los medios de comunicación, lugar en el Estado y mucho menos los financiarían capitalistas. El control desde la masa a controlar al individuo. Acción, reacción, solución. En épocas anteriores el control social se ejercía sobre cada clase social, sobre un grupo determinado. Las clases sociales estaban bien diferenciadas en barrios, ocupaciones, lugares que frecuentaban. Hoy en día las barreras sociales son mucho más difusas y se cuenta con el respaldo de la tecnología para cambiar el método de control del grupo al individuo. Se habla mucho acerca de que la forma de conseguir ese control sería por un chip implantado, que no deja de ser una posibilidad que se lo promocione como una solución a distintos problemas y se lo haga obligatorio después, pero hay otras herramientas como el control de las comunicaciones, redes sociales y lo más peligroso es el fin del papel moneda reemplazado por el dinero electrónico. Presentan el dinero electrónico como una solución a las mafias, narcotráfico, evasión, etc. Pero bajo ese barniz de buenas intenciones podemos ver una formidable arma para el control del individuo. Con apretar un botón alcanzaría para conocer los consumos y la privacidad de una persona y en caso de ser una amenaza para el sistema dejarlo completamente sin medios económicos. Ese es el riesgo encubierto que nos vulnera. Muchos países están implantando el dinero electrónico y casi siempre a la fuerza, donde la opinión de la gente no interesa. El nuevo orden mundial es sobre los individuos y lo van a ejecutar con gobierno único o con un falso multipolarismo. En el comienzo, todos los grandes países están corriendo hacia el mismo lado y eso es desde ya sospechoso. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante y también haya servido para generar una reflexión del camino que está tomando la sociedad o que más bien que el camino al que nos están empujando, ¿no? Más que no es una decisión personal nuestra, sino que viene desde arriba hacia abajo. Generalmente nos quieren hacer creer que los cambios son de abajo hacia arriba, pero eso es mentira. Intenten movilizar gente sin un peso en el bolsillo y después me dicen si en realidad se pueden generar las cosas que se generan de la forma en que nos dicen, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, no olviden darle like, no olviden de compartirlo y si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por todo, nos estamos viendo en la próxima. Saludos.